paz de Cristo Jesús, hermanos y hermanas, bienvenidos a este su espacio, Meditando con Dios. La verdad que para mí, como siempre, es una alegría compartir con ustedes la palabra de Dios. Y en este video de hoy queremos hablar acerca de el preconocimiento de Dios. Este es un tema realmente algo muy importante para nosotros conocer, porque a la verdad que Dios es aquel Dios que es omnipotente, es omnipresente, también es un Dios omnisciente, o sea, es un Dios que todo lo sabe. Y la omnipresencia, y justamente es lo que nosotros estaremos tratando en esta hora. Preconocimiento de Dios significa que Dios conoce todo lo que sucederá en el futuro, inclusive antes de la creación de todo lo que existe, antes de crear el tiempo, la materia, el espacio y todo lo que existe en el universo y al final crea el ser humano. Antes de todo esto, Él ya sabía lo que sucedería en el universo y también aquí en la tierra. Inclusive sabía lo que sucedería aún en el mundo angelical. Así que Dios es aquel Dios omnisciente que todo lo sabe. Veamos aquí en la Biblia, dice en el libro de Salmos, en el capítulo 147, versículo 5, dice así: Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Impresionante. Impresionante, ¿verdad? Vuelvo a leer. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. O sea, Él entiende, Él conoce, Él sabe de una manera infinita. O sea, no hay límite para el conocimiento de Dios. Para Él no existe el pasado ni tampoco el futuro. Él conoce todo. Él está en el presente siempre, en toda la eternidad. O sea, a Él no se le escapa nada. Él sabe todo y conoce y entiende perfectamente. Y la Biblia dice más, en 1 de Juan, en el capítulo 3, versículo 20, hay un pasaje que dice así: en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Qué tremendo. Escucha esta frase: y sabe todas las cosas. Mire, nuestro corazón conoce, o sea, nuestra personalidad, nuestra alma conoce todo lo que está en nosotros, todo lo que sabemos. Él conoce nuestra conciencia, en fin, porque la verdad que la conciencia está en el alma, los sentimientos, las emociones, la voluntad, está en el alma. Así que, pero aunque nuestra familia, personas, tal vez fuera de nuestra vida, no conoce ni nuestro pensamiento ni lo que deseamos, no sabe, ni tampoco el diablo y los demonios pueden saber, ni los ángeles, pero Dios sí conoce, Él sí sabe. Por eso dice aquí en este pasaje bien claro: en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, que Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. O sea, Dios sabe aún más de lo que nosotros conocemos de nuestra propia vida. El Señor sabe mucho más. Qué interesante, ¿verdad? La verdad que esto es algo tremendo. La grandeza de nuestro Dios, el conocimiento de Dios, la omnipresencia del Señor. En el libro de Salmos, en el capítulo 139, versículo 4, dice así: aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Qué tremendo. Esto es prácticamente David diciendo: antes que yo diga palabra, ya sabes todo lo que voy a hablar. Inclusive Dios conoce aún nuestros pensamientos. Esto es algo maravilloso. Imaginen, nadie conoce tu pensamiento, pero Dios ya sabe, inclusive Él sabe lo que vamos a pensar. Esto es el preconocimiento de Dios, que Él ya sabe todo. Dice en Mateo capítulo 10, versículo 30, mire,
Dice, y hasta los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. O sea, Dios sabe de los más de 7,000 millones de personas que hay ahora en el mundo entero. Dios sabe cuánto hay de cabello en la cabeza de cada persona, de hombre, mujer, niños, en fin, de todos. Cuántos se cayeron de repente hoy por la mañana mientras se duchaba o mientras tomaba un baño, cuánto cabello cayó, cuánto cayó en la calle. Seguramente que nosotros no sabemos, pero Dios conoce la cantidad de cabello que tenemos. Mira, ese es simplemente para nosotros entender cómo que Dios sabe hasta lo mínimo de nosotros. Él conoce perfectamente. Pero hay algo más que yo quiero decir para ustedes. Y vamos nosotros meditando. También dice la Biblia que antes de toda la creación, Dios prometió la vida eterna. Oiga, ¿cómo? Escuche, antes de crear las cosas en todo el universo, antes de crear prácticamente todo, Dios había prometido la vida eterna. ¿Pero a quién? Si no existía nadie. Es que Dios sabía que cuando crearía al ser humano, se convertirían muchos a Él. Entonces, para aquellos que se convertían, para aquellos que Él sabía que se convertiría, entonces Él conocía perfectamente, desde antes de crear, sabía quiénes creerían en Él, entonces a ellos les prometió la vida eterna. Aunque la promesa de la vida eterna es para todos los seres humanos, claro que sí, ninguno es ajeno a esta promesa, pero ¿quiénes en verdad la heredan? Aquellos que creen en Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, leamos en el libro de Tito, en la epístola del apóstol Pablo a Tito, dice en el capítulo 1, versículos 2 y 3, dice así: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¡Qué tremendo! La esperanza de la vida eterna, la cual Dios prometió, y Él no miente, dice que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Escucha esta frase: antes del principio de los siglos. El siglo es prácticamente, un siglo es 100 años, pero antes de los siglos, o sea, antes del primer siglo, ¿qué había? Nada, no existía nada, no había tiempo. Acuérdense que el siglo también es la medida de un tiempo, que es un transcurso de 100 años, pero entonces, antes de crear el tiempo, Dios ya había prometido la vida eterna, y que en esa promesa nosotros tendríamos la esperanza. ¿Por qué? Porque si Dios prometió, será realidad o hecho realidad, porque Él no miente. Él no miente. Si Él habló, Él lo hará. Si Él prometió, lo va a cumplir. Por eso que la Escritura es muy importante para nosotros meditar, porque nosotros, creyendo en las promesas de Dios, tenemos justamente la salvación y la vida eterna. ¿Qué más dice el verso 2? Dice así: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Señor Salvador, o nuestro Dios Salvador. Mira, es tremendo. Nosotros vemos aquí, el apóstol Pablo dice, a su debido tiempo se ha manifestado por medio de la predicación de su palabra. Claro, ¿cómo podríamos conocer las promesas de Dios y justamente la vida eterna que había prometido antes de crear las cosas en el universo? ¿Y cómo podríamos conocer de estas promesas si no tendríamos la Biblia? Ahora, teniendo la Biblia, palabra de Dios, podemos entender que de verdad Dios ha hecho todas estas promesas. Pero no solo eso, tenemos más. La promesa de la eternidad en el reino de Dios estaba ya preparado, como hablamos, antes de que se creara las cosas, antes que Dios creare.
las cosas en el universo, antes que crear el universo, el tiempo, la materia, el espacio, todo esto, Dios ya había prometido la vida eterna al lado de Él. ¿Para quiénes? Para los que creen en Jesucristo, su Hijo. Tal como dice en el libro de Juan, Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículos 17 y 18, dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué tremendo. O sea, Dios mandó a su Hijo no para condenar, no para juzgar, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y aquí la palabra mundo significa la humanidad, los que habitan en este mundo, para que sean salvos por Él. Pero dice así el verso 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, el que cree en Él es salvo, pero el que no cree en Jesucristo, el único Hijo de Dios, se condena solo. Porque ahora tenemos prácticamente el nacimiento de Cristo, la vida de Cristo en la tierra, tanto su muerte, su resurrección, es algo real, que la historia no oculta esto. Entonces, si alguno cree en esto, es salvo. Y si con todos los hechos uno no puede creer, entonces simplemente endurece su corazón y no puede venir a la salvación, aunque haya las promesas de salvación y vida eterna para toda la humanidad. En el mismo Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 47, dice así: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esta es la palabra de Cristo Jesús. Él dice bien claro: de verdad les digo, no les miento, que el que cree en mí tiene la vida eterna. Así que así es, el que cree en Cristo tiene la vida eterna. Inclusive cuando una persona creyente en Cristo Jesús fallece o tal vez muere, en verdad el cristiano, aunque no muere, solo descansa, como dice la Biblia. Dice en San Juan capítulo 11, versículo 25, oiga lo que dice: dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué tremendo. El mismo Cristo dice: yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y justamente Él es la resurrección. Inclusive Él resucitó para demostrarnos que Él es el dueño de la resurrección. Así que si algún cristiano tal vez partió hace días atrás, meses, años, cientos de años atrás, inclusive hasta los propios apóstoles, ellos resucitarán. ¿Cuándo? Bueno, cuando el Señor viene a arrebatar la iglesia, entonces resucitarán. ¿Para qué? Para morar eternamente al lado del Señor. Queridos hermanos y hermanas, esta es la promesa de Dios. Mire cómo que Dios, antes de crear entonces todas las cosas que hoy vemos, antes de crear al ser humano, Dios ya había prometido la vida eterna. Imagine, ¿por qué? Porque el Señor sabía, el Señor conocía, en su preconocimiento, o sea, Él sabía, antes de crear todas las cosas, Él sabía quiénes creerían en su único Hijo, Jesucristo, quienes creerían en Él y en su palabra. Y bienaventurados aquellos que han creído, porque tendrán la eternidad al lado del Señor. Y este momento usted puede tener este privilegio de ser también un salvo. ¿Qué necesitas? Creer en Jesucristo, que Él vino a este mundo y que en esa cruz murió por usted y por todos los pecadores. Entregue la vida para Cristo, reciba a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Quiere hacerlo ahora? Entonces repita conmigo esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Ahora entiendo que has venido a este mundo para salvarme. Señor, yo reconozco que soy un pecador, pero ahora yo me arrepiento de todos mis pecados, de todos mis errores, y me entrego a ti de todo mi corazón.
porque en esa cruz te entregaste por mí para salvarme. Señor Jesús, a partir de hoy yo pertenezco a ti. Entra a mi corazón y quédate en mi vida. Te prometo que no me separaré de ti. Mi nombre se ha escrito en el libro de la vida eterna. Gracias, Señor, por esta promesa. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos y hermanas, que Dios bendiga a todos ustedes. Nosotros volveremos otro video para seguir hablando acerca del preconocimiento de Dios. ¿Qué más Dios nos ha dejado en la Biblia? Antes de crear todo, ya había anunciado también la salvación, la venida de su Hijo. En fin, todas estas cosas estaremos hablando en el siguiente video. Bueno, comparta este video con su familia, comparte el video con sus amigos para que también ellos tengan esta comunión con Dios. Que Dios bendiga a todos. La paz de Cristo Jesús.